Como dijo este ilustre personaje, José María Arguedas, el hombre hace la literatura, pero la literatura contribuye a modelar al hombre. Tengan todos muy buenos días. Yo me llamo Arelista Arquicasa Peralta. Soy del cuarto grado F de la Gran Unidad Escolar León Ciudad. En este día les daré una exposición de mi primer ensayo. Realizar un cambio es el despertar del encierro visual de la sociedad, el encuentro de dos mundos. Pero antes que nada, tenemos que saber, ¿qué es el ensayo? Los ensayos son textos en los que se interpreta o se analiza una idea, un hecho o una teoría, y en los que el autor explicita su punto de vista sobre el tema. Por ejemplo, El arco y la lira, de Octavio Paz. Es un texto argumentativo que contiene una extensión variada y un tono reflexivo respecto al tema abordado. También puede ser crítica. Expone los resultados de una investigación sustentado de una tesis o un punto de vista, que deberá defenderse con argumentos clave del tema. ¿Cuál es su estructura? La estructura del ensayo está conformado por 4. El título, el cual debe reflejar el contenido del ensayo, de manera que antes de leer el texto, tu lector o lectora tendrá una idea general acerca del asunto que tratarás. Respecto a ese tema, en el título es la parte principal de lo que es el ensayo. Realmente aquí el título tiene que ser llamativo, impactante y que atraiga al lector o lectora a que lea este ensayo. Es la parte donde llama al lector. Otra parte, la introducción. No es necesario que se utilicen citas, pero es la parte de este tipo de texto en la que se contextualiza y se brinda información sobre el tema explicado. Aquí es la parte donde generalmente se encuentra la tesis. Siempre se encuentra ahí la tesis, donde ya toma un punto, un propósito, un punto fijo de lo que se va a tratar realmente el cuerpo y todo el ensayo. Por otra parte, el cuerpo es el desarrollo principal del tema y normalmente tiene varias subdivisiones. Se exponen los argumentos, puntos o las citas, proporcionando ideas. En esta parte donde es el cuerpo, nos proporciona ya la información de todo lo que se venía más o menos reflejando, dando idea en el título y la introducción. Son la información general ya de lo que deba tratar y toda esa parte. Generalmente se usa citas para acompañarlo y mejorar la situación, pero también tiene que estar sí o sí lo que son los argumentos defendiendo tu posición o tu punto de vista. Por otra parte, la conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger las ideas que se presentaron en la tesis. En la introducción consiste en sintetizar los puntos. En la conclusión prácticamente es apoyar o sintetizar lo que fue tu tesis en la introducción. Solamente resumir lo que ha pasado en el cuerpo y más que nada sustentar, apoyar de manera a tu tesis a través de los argumentos. Otra parte, tipos de ensayo. Podemos encontrar 4 tipos de ensayo, que son algunos. El ensayo argumentativo. Es un texto en donde la opinión personal está presente de forma permanente. Generalmente la temática de estas monografías son asuntos polémicos que dan la oportunidad al redactor de explayarse y plasmar cómodamente su forma de pensar. En esta parte podemos encontrar que en los ensayos argumentativos generalmente son aquellos que buscan poder convencer al lector de un punto de vista o de un punto que estás tú referente a un tema donde tú te puedas explayar y explicar cada cosa de referente a tu punto de vista. Por otra parte, el ensayo literario es un escrito breve y un prosa que analiza o reflexiona en torno a un tema libre elegido y abordado por parte del autor. Es considerado uno de los géneros literarios, junto con la narrativa, la poesía y la dramaturgia. Científico, el ensayo científico.
Es un escrito relativamente breve, dedicado a un tema concreto que implica su profundización, discernimiento y síntesis, donde el autor expresa su idea o punto de vista a partir de una información objetiva, recogida y presentada previamente. El ensayo expositivo es un género de ensayo que requiere que el estudiante investigue una idea, evalúe la evidencia, exponga la idea y presente un argumento de manera clara y concisa. Esto se puede lograr a través de la comparación y el contraste, la definición, el ejemplo, el análisis de causa y efecto, etc. Ahora, podemos pasar a los que han sido cada una de las obras, no todas, pero algunas de las obras de José María Arguedas. Entre ellos podemos encontrar alguna famosa, cual es el Sexto, el cual su tema narra la experiencia carcelaria de Arguedas entre 1937 y 1938. Es uno de los penales más conocidos de la capital. Gabriel Osborno, alter ego del autor, es un estudiante universitario que fue preso por su actividad como líder estudiantil. Una obra donde se toman muchos temas referentes a lo que es realmente la sociedad y más que nada la vida carcelaria. Todas las sangres. El peligro de la penetración imperialista en el país por intermedio de las grandes transnacionales y el problema de la modernización del mundo indígena. Jaguar Fiesta. La realización de la corrida de toros al estilo andino, la invasión de los blancos o mistis a Puquio, los abusos y violencias de los gaornales sobre los indios, la construcción de la carretera de Puquio a Nazca, la migración de miles de indios a Lima. Los ríos profundos. Presenta una visión del universo como en todo interrelacionado, y el acercamiento mágico a ese mundo consiste en intentar descubrir los caminos subterráneos que se mueven entre los seres, las cosas y los valores espirituales. Eso podría ser lo que llega a ser todo mi concepto. Ahora les podré pasar a lo que sería el ensayo en cuestión. Realizar un cambio es el despertar del encierro visual de la sociedad. Los libros, aquellos que te proporcionan consuelo, aquellos que crean tantos sentimientos que es difícil mantenerlos en un solo cuerpo. La prosa tan sublime que te sumerge en la historia y te deja cada vez con ganas de más. Ciertamente, al leer un libro de este autor, José María Arguedas, no puedo evitar resaltar tales emociones. Puedo afirmar de manera concreta que mi obra favorita es Los ríos profundos. Describe de manera correcta las problemáticas sociales que sucedían y siguen persistiendo en la actualidad. La historia siendo narrada por Ernesto, un joven de 14 años, quien a lo largo de su travesía descubre puntos que ignoraba, mientras se encuentra en un paradigma de decisión. La novela comienza con Ernesto y su padre, quienes van a visitar a un familiar al Cusco, apodado como El Viejo. Ernesto, por su parte, se mantiene fascinado por la descripción visual que sus ojos le otorgan del recurrente tema que escuchaba por parte de su padre, el maravilloso Cusco. La presentación del Viejo deja mucho que desear, no por la narrativa descriptiva del personaje, más bien por las emociones que este personaje provoca, lo cual es un punto a favor, ya que solo demuestra la verdadera complejidad de la obra al llegar al lector a través de uno de sus personajes, al verse tan corrompido por la avaricia y mezquindad que ciertamente no trata de disimular, siendo una persona que explota y humilla laboralmente a sus trabajadores, y aún así se muestra fielmente devoto a Dios, cuando claro, es una gran hipocresía. ¿Cuándo es correcto la violencia y tales actos de crueldad ante los ojos de Dios? ¿Tan siquiera lo es moralmente? Me parece de lo más repugnante e incorrecto. Dejemos que el viejo se condene, le dije. Ernesto declara esta frase con cierta violencia, a tal hecho que me doy cuenta que cada acción o pensamiento
en este caso el rencor que le tiene Gabriel a el viejo, puede influir en los niños o adolescentes, en su desarrollo de pensamiento, por ende, su desarrollo como personas. De lo más lamentable, ya que los padres están para formar personas óptimas para un mundo de cambio, al ser los niños un lienzo en blanco, en el cual se puede plasmar el mejor dibujo, como también el peor, para decir. Además, por consecuencia, inculcan un pequeño brote de violencia que poco a poco, con el tiempo, va creciendo. Me es encantador poder imaginar la maravillosa vista que Ernesto me ofrece, a través de sus ojos, a través de sus palabras. Los arcos aparecían como en el confín de una silente pampa de las regiones heladas. Describe su vista de manera espléndida, utilizando como punto de comparación la exquisitez andina que se tiene. Me parece interesante cierta conducta sumisa del Pongo, llegando a ser descrito de forma humillante. Se inclinó como un gusano que pidiera ser aplastado. En efecto, esta situación nos recalca la ejemplificación del opresor y víctima en la sociedad, siendo que las cifras de opresión y violencia de cualquier ámbito solo siguen en aumento. Además, tomemos en cuenta la influencia que provoca este abuso en las víctimas. Estas, después de un tiempo, se acostumbran a tales tratos, lamentablemente, se vuelven miserables. Más tarde, después de ciertas penurias pasadas por conseguir empleo, Gabriel decide dejar a Ernesto en un internado dirigido por religiosos, en Abancay, donde Ernesto describe su soledad como un mundo cargado de monstruos y de fuego. Ernesto es la ausencia de su padre, solía ir a las chicherías a oír los cantos y recordar. Pero ciertamente se percataba que la mayoría de la clientela asistía por las mujeres mestizas, cuyas chicas eran meseras, viéndolas quizás como objetos a ganar por unas cuantas monedas, viéndolas quizás porque ciertamente se decía que en estos eventos se veía comúnmente mujeres fáciles y o prostitutas. Un claro ejemplo de violencia se puede encontrar cuando Ernesto observa que algunos juegos del internado eran muy brutales, ya que los más grandes y fuertes lo elegían para satisfacer el morbo de las peleas sangrientas, porque en su vida normalizaban la violencia, al ser que por extrañamente que suene, los más pequeños u débiles también preferían esos juegos rudos. Marcelina es una mujer loca que reside en el colegio, constantemente molestada por estudiantes mayores, siendo que cierta vez la desnudaron. Me pregunto, ¿hasta qué punto una persona puede llegar a ignorar tal extremo de violencia y para empeorar, ser partícipe de tales actos? Ciertamente, en mi punto de vista, cada acción realizada tiene una razón. Más que nada porque creo firmemente que una persona no nace con la violencia en la sangre. Este se forma aprendiendo de las experiencias que viva. Por eso mismo, el hecho de que suceda estas situaciones solo demuestra el tipo de conocimiento que inculcaron a los jóvenes para que vean tales muestras de violencia como lo más normal en el mundo. Así como también puede ser que como Ernesto está observando el mundo real sin estar preparado, estos lo hayan hecho de una manera diferente. Porque las figuras mayores siempre se dan una influencia para aquellas menores. Es el caso del padre director, aquel que es un sacerdote, pero promueve la violencia y el odio. Ciertamente otro caso de hipocresía. Es clave destacar que en la obra estos dos casos son vistos en personas devotas a Dios. Y me parece interesante porque ciertamente se toma incorrectamente a las personas seguidoras a Dios. Y es que yo respeto cada una de las religiones, pero también se debe tomar en cuenta estas situaciones.
He aquí nos enseña el cómo pertenecer a una religión no influye en nada por sobre las intenciones de una persona. En la obra nos muestra los recuerdos como el hilo en el que depende Ernesto, para mantener la tolerancia de seguir permaneciendo allí. Pienso que los recuerdos están para ser recordados y que cada uno de ellos tienen algo que proporcionarnos en momentos, como también todo lo contrario. Pero ciertamente lo más lindo de hacer alguna actividad es el poder recordar el momento ya vivido. Posteriormente se crea una revuelta, un motín, en contra de los hacendados. Aquellos no le están dando la sal correspondiente a las mujeres, como es de esperar. El padre director va en contra de las mujeres, porque claramente para él no hay beneficio en que éstas obtengan su autonomía e independencia. Prefiere mantener a los indios en un estado total de sumisión. Por otro lado, Ernesto se une al motín, ayuda con valentía porque se siente más cercano a los indios que a los mistis. Y cabe recalcar que su acción fue muy valiente. No todos tienen el coraje de apoyar, porque viven con miedo, ya que los más poderosos son los cuales establecen jerarquías de poder a través del miedo que impregnan a los más bajos. Como es de esperarse, el padre director castiga a Ernesto por sumarse al motín, a pesar que estaban exigiendo algo justo. Hay tantas mentiras en las palabras del personaje en cuestión que Ernesto huye. Ernesto tiene un amigo, cuyo nombre es Anter. Este es empático con los indios y se conmueve de su sufrimiento. Pero una situación entristece el corazón de Ernesto. Su amigo mantiene el pensamiento de los hacendados, pues es hijo de uno. Una peste se hace presente en Abancay, provocando de esta manera que los hacendados desaparezcan. Como consecuencia, los indios se apoderan de los pueblos. He aquí la interpretación que se le da a la peste, siendo esta vista como mala, pero vista como esperanza y libertad por los indios. En toda esta situación, Ernesto también se va, buscando escapar de la peste, aunque teniendo la seguridad de que nada le sucederá. La obra nos dio muchos puntos de vista, por ende, muchas emociones. Fue crítica, nos habló tanto de la discriminación como la violencia por igual, entre otros tantos temas. Me encanta pensar en cómo a través de sus obras literarias, José María Arguedas nos proporcionó ayuda indirectamente, dándonos de esa forma un tema del cual reflexionar. Gracias a esto, con el paso de los años, se siguió extendiendo la posición crítica de diferentes temas que abarcó mucho de sus obras, llegando así a realizarse un concurso de redacción para seguir alentándonos a leer más de tales obras literarias. El mismo hecho de tomarte el tiempo de analizarlo es más que satisfactorio, porque te percatas de puntos que antes dejaste pasar por alto. Me proporcionó una mejor visualización de muchas acciones que nosotros mismos seguimos realizando después de tantos años. El cómo la violencia física o psicológica influye tanto en una persona, las jerarquías de poder, la opresión y el narcisismo de la humanidad, la forma en la que la educación es primordial para un cambio ideal. La sociedad nos ha cegado con palabras maquilladas y nos ha vuelto títeres de nuestras propias vidas. Esto solo demuestra que en cada uno vive el cambio. El único paso que falta es la determinación de despertar de aquel sueño profundo. Ver al mundo sin filtros. La realidad de la vida. Muchas gracias.